A partir de las 16:30 va a sesionar la Asamblea General para que las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas presenten la activación de la cláusula de salvaguarda que amplía el tope de la deuda del gobierno. Esgrimiendo el costo de la emergencia por déficit hídrico, el Poder Ejecutivo disparó el artículo 699 de la Ley 19.924 que permite ampliar el tope de endeudamiento hasta 2.860 millones de dólares. La oposición sostiene que esta excepción va a generar una carga extra al próximo gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 11 grados aquí en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo cubierto, nuboso, con precipitaciones escasas y aisladas, mejorando y vientos que van a estar soplando del suroeste al sur de entre 20 a 40 kilómetros por hora, pero con rachas que pueden llegar a 50 kilómetros por hora. Atención, amainando, dice Inumet, y ya estamos instalados en la máxima anunciada, 11 grados, así que más de eso no vamos a tener. Como siempre, viendo algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. En Joaquín Requena, entre Guaná y Chaná, hasta las 5 de la tarde habrá trabajo hormigonado. En Héctor Gerona, entre la Rambla, Euskal Herria y Fontaina, hasta las 18 horas, también trabajo hormigonado. Y en Juan Cabal, entre Chiavari y Cádiz, hasta las 4 de la mañana. Desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana estará cortado por una filmación. Vemos ahora otros títulos que se están destacando a esta hora. Informe de ONU revela que en Uruguay el 44% de la población pobre son niños, niñas y mujeres. Además, alerta que la pobreza infantil se ubica en 17%. Intendencia de Florida hizo reiteradas compras directas a una empresa que está vinculada con la secretaria del intendente Guillermo López. PIT-CNT advierte que trabajadores despedidos de Acodique sufren una clara persecución sindical. En caso de no ser retomado, se generalizará el conflicto. Facultad de Psicología y el municipio B presentaron primer servicio especializado en atención psicológica a personas víctimas de discriminación racial de la región. Temporal de la noche del miércoles generó importantes destrozos en el norte del país y desde Inumet informaron que el acumulado en Paso Severino trepó a los 31,5 milímetros. Comenzamos el informativo ya con información del ámbito gremial. Vamos a recibir con mucho gusto a nuestra periodista Macarena Vico. Hay novedades con respecto al conflicto que mantienen los trabajadores de Acodique. Buen mediodía. Macarena, adelante. Bienvenida, por favor. Buen mediodía, Rosy. Sí, hay novedades. A las 11 de la mañana se instaló una huelga general de los trabajadores de Acodique. Estuvieron acompañados por representantes del PIT-CNT, FUESIS, FANCAP. Esto en el marco de un conflicto que viene desde el mes de marzo, que se generó la instalación de una carpa en este lugar desde entonces. Pero para tener un poco más de detalles de lo que es la situación del conflicto hoy y bueno, lo que depara de aquí en más con esta medida gremial, que es la huelga general, estamos junto a Andrés Guichón. Andrés, bueno, lo que reclaman es el reintegro de los trabajadores y están contra lo que ustedes entienden que es una persecución sindical en estos despidos. Sí, nosotros creemos que es posible el reintegro de los trabajadores porque desde el momento que se dieron los despidos han ingresado la misma cantidad o más personal a trabajar en la planta. Era algo que nosotros veníamos mencionando en cada una de las negociaciones, que había trabajo para los compañeros, no es una cuestión de que no haya trabajo, más ahora que hay mayor demanda, hay vacantes, entonces bueno, entendemos que es posible el reintegro, es una cuestión de voluntades. Lo que pasa que estas reestructuras lo que intentan es un poco terminar de destruir la organización sindical, que ya venía un poco debilitada por los despidos que se habían dado en Granel también, donde perdimos todos los trabajadores sindicalizados, y esto es lo mismo, perdemos prácticamente 40 trabajadores sindicalizados e ingresan más de 40 trabajadores, pero obviamente que no sindicalizados, y ese debe ser el mandato que traen estos trabajadores nuevos.
¿Cuál ha sido el proceso con el Ministerio de Trabajo? Desde marzo están manteniendo reuniones tripartitas. Hubo una comunicación ayer de la empresa que dice que bajo ninguna circunstancia van a retomar estos 14 trabajadores. ¿Qué posición tiene el sindicato? Bueno, de la empresa no nos sorprende nada, sabemos cuál es la posición. El tema es una cuestión de encontrar la voluntad política, justamente sea del Ministerio de Trabajo o de alguna de las autoridades, donde puedan llevar a la empresa a que tenga una salida negociada del conflicto y no de imposiciones. Imponiendo estas situaciones nunca va a terminar este conflicto. Nosotros entendemos de que acá no hay ningún mérito para que estos trabajadores se queden sin trabajo, se está vulnerando su derecho al trabajo porque son trabajadores que tienen excelentes evaluaciones, hay trabajo para ellos, entonces lo que entendemos es que se les saca por su condición de sindicalizado. Además, hubo 5 que sí fueron reintegrados, ¿y eso bajo qué condiciones? Bueno, sí, hubo 5 trabajadores que cuando recién se había iniciado el conflicto fueron reintegrados, pero también vale destacar de que cuando la empresa saca el turno vespertino, que es el que despide, solo deja un par de trabajadores que no estaban sindicalizados. Luego retoma a 5 de esos 5 que retoma, toma al único no sindicalizado que había despedido, y también los que se reintegran terminan después desafiliándose del sindicato. Acá hay una clara política antisindical de la empresa donde presiona a los trabajadores para que no se sindicalicen o se borren del sindicato para seguir trabajando. Mañana se convocó una nueva reunión tripartita, ¿es así? ¿Mañana a las 9 de la mañana? Sí, mañana es a las 9 de la mañana, donde vamos a concurrir nosotros a ver si podemos encontrar una salida a este conflicto. Ya sabemos cómo va a ser la posición de la empresa, porque lo dejó en manifiesto en el comunicado, pero bueno, nosotros cada vez que se nos convoque vamos a ir con aspiraciones de cerrar el conflicto. Muchas gracias, Andrés, por estos minutos. Seguiremos de cerca el tema. Rosina, más temprano también hablamos con Gabriel Molina, dirigente de Sutel, pero representante por el PIT-CNT, que estuvo aquí en la instalación de la huelga, quien dijo que no se descartan medidas más extremas que esta huelga y que entiende que esto es una clara persecución a la organización sindical. Lo escuchamos. En ese sentido, el movimiento sindical es claro. Mañana se va a plantear a la empresa que tiene que tomar los trabajadores, porque si no lo toma, esto se va a agudizar. Y ya no es un problema solamente de los trabajadores de Acodique, es un problema de todo el movimiento sindical. Y como tal, vamos a actuar en consecuencia. ¿No hay intransigencia en esto de que si no se toman todos los trabajadores, se mantengan las medidas y se puedan agudizar? Porque justamente la organización sindical, a los que están despidiendo es a la organización sindical, a los compañeros que tienen responsabilidades en el sindicato. El secretario general es uno de los despedidos y cada vez que saca una declaración a empresa es contra los trabajadores. Es clarísimo eso. Por tanto, nosotros no es que seamos el todo o nada, pero la última propuesta que hizo el ministerio, que los compañeros la llevaron, que era en el entendido de bueno que algunos compañeros fueran al seguro de paro y otros se tomaran, la respuesta de la empresa fue no. Entonces, estamos en una situación realmente de un claro ataque a los trabajadores, a la organización sindical y que quede claro, a todo el movimiento sindical del país. Por lo tanto, el movimiento sindical mañana lo va a plantear en la reunión que tenemos con Mieres y en el futuro tomaremos las medidas en consecuencia que tengamos que tomar en conjunto en un tema de solidaridad y respaldo a quienes hoy están luchando y poniendo por encima de las cosas la dignidad de los trabajadores para organizarse en un sindicato. Y eso es lo que estamos defendiendo hoy en general. Gracias, Maca, por tu trabajo. Esta tarde, como decíamos en las portadas, las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas van a concurrir a la Asamblea General para informar sobre los motivos por los cuales activaron la cláusula de salvaguarda que amplía el tope de endeudamiento público nacional. El aumento de ese tope para adquirir deuda pública es justificado por el gobierno por la desaceleración económica, situaciones de emergencia o desastres de escala nacional, así como la situación generada por la prolongada ausencia de precipitaciones. El Poder Ejecutivo considera en la exposición de motivos que la actual emergencia de déficit hídrico configura las condiciones previstas para la ampliación del límite legal de endeudamiento neto. El gobierno va a invocar el uso de esta facultad dispuesta en el artículo 699 de la Ley 19.924 que permite ampliar el tope hasta un límite de 2.860 millones de dólares. Desde la oposición se señala que esta excepción en el endeudamiento genera una carga extra para el próximo gobierno.
Anoche en la letra chica, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone señaló que ve una excesiva preocupación por el déficit fiscal y los números en el gobierno, pero hoy ingresa el proyecto para aumentar el endeudamiento. La diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, dijo que el gobierno topea el gasto, pero igualmente acomoda los números en una situación que denomina como de maquillaje fiscal. El gobierno ha venido acomodando los números de forma permanente. No solo acomodando los números, sino que además tomando algunos instrumentos a través de los cuales terminó financiando parte de las políticas públicas que no cuentan en el déficit fiscal. Yo creo que hay una preocupación excesiva del equipo de economía por el déficit fiscal y las calificadoras de riesgo, que están siempre mirando todos esos números, y nosotros entendemos que eso debería dejar de ser tan preocupante y sí apostar más a la reactivación económica del Uruguay. Nos preocupamos, sí, por el déficit fiscal, pero ahora entra mañana un proyecto para aumentar el endeudamiento. La propuesta del gobierno de incrementar el tope de deuda, que viene incluido en esta rendición también, pero que formalmente se comunica a la Asamblea General. Seguimos hablando de la rendición de cuentas porque el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Pablo Martínez, mostró preocupación por la falta de presupuesto para la educación. Fue entrevistado en la primera edición de MBD Noticias y señaló que la calidad de la enseñanza solo se mantiene por el compromiso de los docentes. Si lo miramos globalmente, en este momento un 0% de incremento, si se mantuviera esto así, significaría en el periodo 2020-2024 un decrecimiento del presupuesto universitario de un 2,6%. Entonces tú tenés un escenario en el cual la matrícula crece sostenidamente, que fue un fenómeno que se dio a través de la pandemia, pero luego se mantuvo. Nosotros tenemos 20.000 estudiantes nuevos en todo el país ingresando anualmente a la Universidad de la República. Si tú a esto le colocás, en relación a esto, una dotación de horas docentes que al no tener incrementos se mantiene estancada, fácilmente la gráfica que ves es más estudiantes, menos horas docentes, ¿no? Por la pérdida de valor de este presupuesto que decrece 2,6%. No hay forma que no se vea afectada la calidad de la enseñanza si a más estudiantes tú les destinas menos presupuesto. Hoy por hoy, en ese contexto, la calidad de la enseñanza se está manteniendo fundamentalmente por el compromiso de los docentes y las docentes universitarias, pero un compromiso que los pone en una situación de muchísima tensión. Un estudio interdisciplinario de la Universidad de la República que se realizó hace más de 10 años detectó asociación significativa entre el consumo de agua con alta concentración de cloroformo y bebés que nacen con peso más bajo de lo normal. Por otra parte, reconoce este estudio la existencia de 700 compuestos que aparecen como subproductos en la desinfección del agua y uno de los que se presentan en mayor concentración son los trialometanos. Fue muy difícil lograr ver cómo se distribuía el principal trialometano, que es cloroformo, en la ciudad de Montevideo. Fue difícil porque es un contaminante orgánico y tiene una gran variabilidad. Finalmente se logra un modelo que es también, al ser publicado, ya está revisado por pares, donde logramos ver en la ciudad de Montevideo prever, porque son modelajes, su distribución. Eso lo combinamos con la ingesta que estas señoras tenían de agua de red, considerando si tomaban el volumen de diario de ingesta de agua de red y la forma de ingesta de esa agua de red, si era con agua fría o agua caliente, y cuando hicimos un modelaje preliminar, es preliminar, nosotros todavía este trabajo no ha sido revisado por pares, lo que encontramos fue una asociación cuando consideramos el consumo del agua de red más la zona donde nosotros preveíamos una mayor concentración de cloroformo, que eso sí tendría una asociación significativa con pequeño para la edad gestacional. Eso es lo que nosotros pudimos ver en este análisis preliminar de la investigación que realizamos. Tengo que insistir acá en una cosa. También en las dos publicaciones nosotros decimos hay 600 o 700 subproductos que se han identificado de los procesos de desinfección del agua.
Y la Facultad de Psicología con el municipio B presentaron el servicio especializado en atención psicológica a personas víctimas de discriminación racial. Se trata del primer espacio de estas características en la región que busca dar respuesta a los efectos del racismo en la salud mental de la población afrodescendiente. El carácter estructural del racismo afecta a las personas afrodescendientes en el acceso a servicios adecuados para el tratamiento de su salud mental. En este servicio se ofrecen 3 tipos de prestaciones: consulta de asesoramiento, orientación psicológica y proceso psicoterapéutico individual focal. Podrán acceder al servicio personas mayores de 10 años que residan en los barrios comprendidos en el municipio B. La violencia física, muchas veces, ¿no? El derecho de admisión en algunos lugares, la violencia verbal, psicológica, ¿no? El insulto racista y a su vez después determinadas cuestiones que se van mirando interseccionalmente. Hoy algo que preocupa, y lo hemos venido hablando en el campo de la educación, lo que hace a la convivencia escolar, es esto del cruce entre racismo y xenofobia, donde muchas personas afrodescendientes y a la vez en condición de migrantes sistemáticamente están sufriendo determinados ataques de índole racista. Entonces también cómo poder acompañar esas situaciones y cómo educar en esta relación entre educación y salud mental. El racismo y la discriminación condicionan las trayectorias de vida, condicionan el bienestar, ¿no? Físico, emocional de las personas afrodescendientes. Entonces, por eso considero que es fundamental que esto se incluya en la agenda. El racismo intersecciona con otro tipo de patologías y de opresiones, ¿no? El sexismo, ¿no? El clasismo, o sea, él se intersecciona con todas estas grandes desigualdades. Así que sí, la respuesta es estructural, pero bueno, no por ello no celebramos que haya una respuesta de la salud mental, como decía, que es un tema postergado y que reviste de gran relevancia, ¿no? 44% de la población uruguaya pobre son niños, niñas y mujeres, y la pobreza infantil se ubica en 17%. Esto según un informe de ONU. En el marco de un conversatorio para generar acuerdos políticos en la materia, también se informó que en Uruguay el núcleo duro de la pobreza es de un 10% y se busca que en 2030 baje al 5,6%. En Uruguay, las mediciones de pobreza refieren a la pobreza monetaria, es decir, por ingreso. Según este informe, casi 1 de cada 5 niños viven en hogares en situación de pobreza. Uruguay suscribió un acuerdo para la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que busca reducir al menos a la mitad las personas en situación de pobreza. Más allá de los ciclos económicos, y esto es difícil poder afirmarlo sin encuestas de panel o estudios de panel, la evidencia lleva a pensar que Uruguay tiene un núcleo duro de pobreza en torno al 10 o 15%. Un núcleo duro de pobreza extremadamente infantilizado, un núcleo duro de pobreza donde predominan las mujeres como jefas de hogar, un núcleo duro de pobreza donde se concentran además otras privaciones en términos de capital humano, de capacidades, de inserción en el mundo del trabajo, de precaria inserción laboral. Si nosotros miramos la serie de tiempo de pobreza para la población entre 0 y 17 años, básicamente reproduce el gráfico anterior, solo con la diferencia que Uruguay duplica los niveles de pobreza en toda la población cuando analizamos la población de 0 a 17. Y cuando hacemos la comparación entre población entre 0 y 17 años, niños y adolescentes, y la población adulto mayor, 65 y más años de edad, Uruguay es un caso extremo en el mundo de desigualdad. Una de las soluciones debe ser del tipo estructural para atacar los factores que generan la situación de pobreza, que van en la línea de brindar oportunidades laborales a los adultos de la familia. Esto debe complementarse con transferencias monetarias como las asignaciones familiares. Una mayoría circunstancial en la Junta Departamental de Florida entre el Frente Amplio y el Partido Nacional no aprobó la rendición de cuentas 2022 presentada por el intendente Guillermo López por irregularidades y violaciones constitucionales. El edil blanco Jesús Bentancor, referente de la lista 46, habló de una rebelión democrática y dijo que no descartan convocar a sala al jefe comunal, que es de su mismo partido.
5 ediles blancos sumados a los 11 del Frente Amplio rechazaron el 7 de julio por mayoría la rendición de cuentas 2022 de la Intendencia de Florida por irregularidades vinculadas al manejo de fondos públicos de acuerdo con los informes del Tribunal de Cuentas. Nuestra actitud no es para destruir al Partido Nacional ni para destruir al gobierno actual en el departamento de Florida. Es para que las cosas se hagan bien. Es para cumplir con lo que más elemental tiene el país, que son las leyes, la defensa de la democracia. Bentancor explicó que desde el inicio de la gestión se reunieron 2 veces con el intendente para reclamar transparencia en las licitaciones y compras directas y le advirtieron que si no había cambios buscarían otros caminos. El edil nacionalista dijo que las observaciones del tribunal ameritan por sí solas un llamado a sala, como así también el intento por minimizar los hechos por parte del intendente, a cuya gestión en las últimas horas se le sumaron denuncias de nuevas irregularidades. Él dice, este es un tema menor, no hay que sacarle trascendencia, es una situación política que se genera porque vienen las elecciones próximas. Y yo creo que esa respuesta es no entender el mensaje que pretendemos dar. Deseamos de que esto no siga adelante, pero tenemos las armas para continuar. Y la Intendencia de Florida hizo reiteradas compras directas a una empresa que está vinculada con la secretaria del intendente Guillermo López. Se trata de la compañía Rodríguez Castellini y Rodríguez Coito y que pertenecen al hijo y a la pareja de la secretaria del intendente. Esta noticia fue divulgada por el diario El Observador. Según detallan, la empresa fue contratada por compras directas en varias ocasiones, a pesar de pertenecer a la familia de la funcionaria de confianza del intendente. Varias de las compras que la Intendencia de Florida le hizo a Rodríguez Castellini y Rodríguez Coito fueron observadas por el Tribunal de Cuentas por superar los montos permitidos para contratar mediante compra directa. Pero a su vez, el servicio que se le compra a la empresa se realiza prácticamente todos los meses y no se llamó a licitación. El vínculo de la empresa con la funcionaria y las observaciones del Tribunal de Cuentas están dentro de los motivos que llevaron a que este viernes la Junta Departamental de Florida rechazara la aprobación de la rendición de cuentas de la Intendencia, algo que nunca había ocurrido. El viernes pasado no se votó la rendición de cuentas 2021, tanto por falta de votos de la bancada de ediles y edilas del Frente Amplio, como por la falta de 6 voluntades de la bancada del Partido Nacional. El Tribunal de Cuentas se observó 10.666 veces en un periodo de 9 meses, abril del 2021 a diciembre del 2021, y en algunas de esas observaciones nosotros decíamos que habían situaciones graves, ¿no? Como la compra directa por mayor monto de lo que está la compra directa a empresas que algunas tenían vinculación directa con jerarcas de la Intendencia, ¿no? Nosotros denunciábamos esto. La compra directa está en 896.000 pesos, pero sin embargo a esta empresa durante el año 2021 se le pagó más de 2,5 millones de pesos. Vamos a hacer una pausa muy breve, volvemos enseguida. Bloque de MB de Noticias, continuamos con la información con 11 grados a esta hora. Les contamos que según informó La Voz de Melo, el temporal registrado en la noche de ayer generó importantes destrozos, particularmente en el norte del país, pero también en Cerro Largo, el departamento más afectado por los vientos fuertes y las lluvias intensas. Según la emisora, los vientos provocaron la caída de árboles, columnas y voladuras de techos. Sin embargo, no hubo personas heridas o lesionadas. Por su parte, el Centro Coordinador de Emergencias Departamental de Cerro Largo activó de inmediato el protocolo de acción y se viene dando asistencia a la gran mayoría de las personas afectadas. En otro orden, UTE informó que producto del temporal en la madrugada de este jueves quedaban algo más de 12.500 clientes sin luz por la caída de las columnas del tendido eléctrico.
todo esto, Inumet informó esta mañana que el acumulado en promedio de lluvias en la cuenca del Santa Lucía entre las 7 de la mañana del 11 de julio y las 7 de hoy fue de 33,6 milímetros. El acumulado en ese mismo periodo en Paso Severino fue de 31,5 milímetros y Santa Lucía, próximo a la represa de Aguas Corrientes, 28,5 milímetros. Y justamente en lo que refiere a lluvias, hoy se supo que OCE resolvió cerrar las compuertas de la represa de Paso Severino en Florida, usar solo agua del río Santa Lucía Grande, esto para abastecer desde Aguas Corrientes en Canelones a Montevideo y también al área metropolitana. Esta decisión responde a que aumentó el caudal del río Santa Lucía luego de las lluvias de los últimos días. Nos vamos al Museo Blanes, están pasando cosas por allí. Está nuestro periodista Federico Jurkovic. Buen mediodía, Federico, bienvenido. Adelante. Buen mediodía, Rosina, un gusto compartir MBD del mediodía. Están pasando cosas, también hay un poco de viento, lo verán en mis pelos, y las cosas que están pasando tienen que ver con el avance de obras de la remodelación justamente del Museo Blanes. En estos momentos están en la parte de la cafetería, una nueva unidad también que se está inaugurando en esta jornada en este contexto. Ahí van a ver con la imagen de Álvaro Fernández a la intendenta de Montevideo tomando un café, justamente en la inauguración con la embajadora de Estados Unidos. ¿Y por qué este encuentro? Porque justamente las remodelaciones de la fachada y algunas partes del interior del museo se llevan adelante con fondos obtenidos a través del fondo del embajador que administra el Departamento de Estado de Estados Unidos desde el año 2000. En este proceso fueron seleccionadas varias iniciativas, 7 de Latinoamérica, una de ellas está vinculada con el Museo Blanes y es la que ha recibido uno de los importes más grandes de todos, $250.000 que se están desarrollando en esto que es limpieza de fachada, pero también remodelación porque se encontraron hongos, líquenes y otras cosas que han ido surgiendo, según contaba la arquitecta encargada, a la intendenta Cose y también a la embajadora. Paralelamente están estas otras obras que desarrolló la intendencia con fondos propios, 4 millones de pesos aproximadamente, que son los que permiten contar con esta cafetería, que como no con otros proyectos de la intendencia, están a cargo de los CEDEL, de proyectos vinculados a los CEDEL, que son los Centros de Desarrollo Económico Local. Rosina, aquí es una jornada de celebración por lo que implica este avance. Se sabe que el importe recibido, por más que era uno de los mayores, no alcanza para remodelar y reacondicionar todo el Museo Blanes, pero ya se dejaron pautada la posibilidad entonces de que haya una nueva ayuda. La embajadora recorría con satisfacción entonces el destino que se le está dando a estos dineros. Más adelante podremos hacer notas con ambas y las compartiremos en otras ediciones de MBD Noticias, también en nuestras redes. Rosina, seguimos contigo. Muchas gracias, Federico. Y nosotros ya desde acá nos vamos, nos despedimos y los invitamos a que nos sigan en la edición central a las 19 horas con Martín Rodríguez, con Natalia Nogués y mañana temprano a las 8 de la mañana con Pilar Teijeiro y José Macaraballo. Que pasen bien, hasta luego.